presentó la señorita, que es sobre monitoreo de ruido ambiental. Ya las clases pasadas hemos visto monitoreo de calidad de agua, de calidad de suelo, calidad de aire. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos realizar el monitoreo de ruido ambiental, eh, qué es el ruido, cómo puede afectar esto a la salud también y por qué es importante hacer este monitoreo, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos importantes. Diferenciar entre qué es un sonido y qué es un ruido. El sonido es energía, pero es una energía que se va a propagar a través de una onda acústica, que es el medio físico por el que se puede transmitir, ya sea el estado gaseoso, estado líquido o el estado sólido. Generalmente el sonido se va a propagar con mayor facilidad en el estado sólido que en el aire, que vendría a ser el estado gaseoso. El ruido es el factor de riesgo identificado que se ha definido como este sonido, que es esta vibración, que se propaga como onda acústica, pero es un sonido desagradable, que no, o no deseado, que nos va a causar a la larga mucho daño, ¿no? Dependiendo de los niveles de decibeles a los que vamos a estar expuestos. Entonces, generalmente está compuesto por una combinación no armónica de sonidos. Por ejemplo, a ver, si uno va, digamos, a un concierto que les gusta, no sé, a algunos les puede gustar el jazz, a otros les puede gustar el rock, la salsa, etcétera. Por más que esté a unos niveles bastante altos de decibeles, por ejemplo, puede estar hasta 90 decibeles, que normalmente se considera como ruido muy fuerte, como un sonido muy fuerte, pero si a uno le gusta, no se considera ruido en ese caso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no les gusta el reggaetón, no les gusta el rock, etcétera. Para ellos, un nivel de sonido de 90 decibeles ya es un ruido, y si se les puede considerar que es molesto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a definir si es ruido o no de esa manera. Para eso tenemos una escala de medición que se conoce como los decibeles. Y ahora vamos a ver cuándo se considera que es un nivel de ruido alto y qué tipo de protección debemos nosotros tener, ¿no? Y cómo también, digamos, el Estado, a través de las municipalidades, sean provinciales o distritales, van a poder también determinar el nivel de ruido y aplicar políticas adecuadas para poder minimizar esta contaminación acústica. Otros conceptos importantes que hay que tener en claro es qué es la intensidad sonora. Es el grado de energía de la onda. Para su medición se utiliza el decibelio. Decibelio o decíbeles también se le conoce. Es una unidad de medición logarítmica debido a que la sensibilidad que presenta el oído humano, las variaciones de la intensidad humana, sigue una escala aproximadamente logarítmica no lineal. Por ejemplo, luego vamos a ver que si yo tengo en un punto dos ruidos, que uno proviene de una compresora y otro puede provenir del parque automotor, por ejemplo, ¿no? Yo no podría, si uno, por ejemplo, me mide 60 decibeles y el otro ruido de la compresora me mide 90 decibeles, yo no puedo hacer una suma matemática y decir que en el punto donde estoy tengo una suma de 60 más 90 que sería 150 decibeles. No se podría hacer esa suma, digamos, normal porque esta es una unidad logarítmica. Se tendría que transformar a unidades logarítmicas para recién hacer la sumatoria. Luego lo vamos a ver con un ejemplo. Otro concepto importante es que es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que su nomenclatura es LAEQT. El LEQ es el nivel de ruido continuo equivalente. L viene de level, ¿no? Que es en inglés nivel. Y EQ viene de equivalente. Por eso que es el nivel de presión sonora equivalente y que representa la exposición total al ruido durante el periodo en el cual yo estoy haciendo la medición. O también la energía promedio del nivel de ruido durante ese periodo que estoy haciendo la medición. Acá hay otro, en la figura pueden ver cuáles son las barreras acústicas. Son dispositivos que yo coloco ¿para qué? Para que se minimice, digamos, el nivel de ruido que puede ocasionar una fuente. En este caso, la fuente es este taxi o este vehículo que ustedes están viendo, y el receptor vendría a ser, puede ser un hospedaje, una casa, un colegio, la universidad, etcétera. Entonces, generalmente las barreras que nosotros utilizamos son, digamos, muros que van a impedir que este nivel de ruido sea más intenso, ¿no? Y que la transmisión de ruido o el nivel
presión sonora equivalente disminuya debido a esa barrera acústica. El estándar de calidad ambiental para ruido. Ya hemos visto el estándar de calidad ambiental para agua, para suelo. Entonces, ¿qué quiere decir el ECA para ruido? Son aquellos que se consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior. Hay que reconocer que el monitoreo sí, de calidad de ruido ambiental es muy distinto al monitoreo de calidad de ruido ocupacional. Hay que aprender a diferenciar. Ya no es lo mismo hacer un monitoreo de ruido ambiental que un ocupacional. Ambiental generalmente es yo tengo un receptor, o puede ser una empresa, y el ambiental es cuando se hace la medición fuera de las instalaciones de las empresas. ¿Cómo afecta al exterior? ¿Cómo puede afectar, digamos, a las personas que están caminando al exterior, etcétera? Y el ocupacional es el que se mide dentro de la empresa. Cómo ese nivel de ruido afecta a los trabajadores. Es muy distinto. Hay que tenerlo eso claro para también saber qué tipo de, digamos, protocolo voy a usar para el monitoreo o qué tipo de límites voy a usar, que en este caso es el ECA de calidad de ruido. Entonces, dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con ponderación A. Luego vamos a ver que hay ponderación A, B y C. El A se utiliza porque es, digamos, la ponderación que es la que se equivale a cómo oiría el oído humano, ¿no? En otras palabras. Emisión de ruido es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes dentro de un área definida, en el cual se desarrolla una actividad determinada. El monitoreo, bueno, es la acción de medir, ¿no? Y obtener datos en una forma programada de los parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno, en este caso debido al ruido. Fuente emisora de ruidos, cualquier elemento asociado a una actividad determinada que es capaz de generar ruido hacia el exterior. Por eso la fuente puede ser una compresora, podría ser la fábrica misma en general, un motor, un martillo, etcétera, ¿no? Y el ruido ambiental son todos aquellos sonidos que pueden provocar molestias fuera del, ay, perdón, disculpe, ahí está, fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora. Y el equipo que se utiliza para hacer la medición de este ruido ambiental es el sonómetro. Y generalmente se utiliza el integrador, porque son aquellos equipos que van a tener la capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente, el LAFT, van a incorporar también funciones para la transmisión de datos al ordenador. Pueden ser cálculo de percentiles y algunos análisis de frecuencia. En el caso del monitoreo de ruido, pero el ocupacional, también se utiliza el sonómetro, pero se estila en mayor proporción utilizar un dosímetro. Audiometría ocupacional. Generalmente las personas que ya laboran, no trabajan en una empresa y van a pasar un examen médico ocupacional, uno de los análisis que se les tiene que hacer obligatoriamente es el análisis de audiometría que este examen está orientado a evaluar cómo está, digamos, nuestra función auditiva, ¿no? Cómo es que este ruido al que han estado expuestos los trabajadores ha afectado a su capacidad. Entonces, esto se hace con el fin de valorar los efectos auditivos producidos por el mismo. Por ejemplo, acá es como se realiza este examen médico. En un lado tienes una barrera, es como un cuarto totalmente sellado donde no entra ni sale ruido. Y en el otro lado tienes a la persona que va a hacer el seguimiento de cómo está escuchando tu oído, ¿no? Ellos van a, digamos, por medio de la computadora, van a emitir ciertos sonidos, son pulsos en realidad, con ciertas frecuencias, y de acuerdo a ello van a sacar digamos, un esquema donde van a verificar qué puntos aún tu oído puede oír correctamente, ¿no? Qué frecuencias bajas, medias o altas. El oído se compone de tres partes. Tenemos el oído externo con el pabellón auricular y el conducto auditivo. Tenemos el oído medio, la cavidad o caja del tímpano que va a contener esta cadena de huesecillos que es el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno laberinto es donde se aloja el órgano del equilibrio y el aparato auditivo formado por el caracol o cóclea, donde se hallan las células auditivas ciliadas del órgano de Corti. A ver, si vemos en esta figura, en el oído interno, vamos a ver que tenemos
todo el aparato auditivo, ¿no? Cómo es como se está funcionando, digamos, nuestro aparato auditivo. Esas células auditivas ciliadas son las que básicamente van a sufrir el daño cuando se da la pérdida de la audición. Imaginen ustedes que están en un pasto fresco y generalmente el pasto, pues si uno lo toca, se siente como puita, ¿no? Porque el pasto está totalmente, es bueno. Pero cuando se va perdiendo, digamos, las personas caminan y caminan por ese pasto, ya como que ya no hay pasto en esa zona. Es como que se forma un camino y todo se ha vuelto endurecido, se ha perdido esa capacidad del pasto. Es lo mismo en las células ciliadas en el oído interno. Es como que se endurece, se pierde esa capacidad y ya no se da la transmisión de la onda. Recuerden que el sonido, hemos visto, es una onda que va a ingresar a través del oído, de la oreja, por esta parte, va a ingresar y finalmente va a llegar a las células ciliadas. Y estas van a conectar al nervio auditivo que luego va a hacer respuesta en el cerebro. Entonces, si ya no tenemos estas células ciliadas, si se van, digamos, desgastando, descomponiendo, ya no va a haber esa transmisión al nervio y por ende ya no vamos a poder escuchar. Por eso es importante poder cuidarnos nuestro oído, no exponernos a zonas donde hay mucho ruido y si es que hay, debido al trabajo, a la labor que nosotros estamos realizando, pues utilizar los equipos de protección personal que generalmente nos otorga la empresa, que son algunas orejeras, ¿no? O algunos tapones, ¿no? Ya va a ser dependiendo del nivel de ruido al que uno está expuesto. Y no solo eso, ¿no? Eso ya se va a poder ver, digamos, en el monitoreo de ruido ocupacional, cuáles son los controles que se podrían aplicar. En este caso, como es ruido ambiental, generalmente las personas que caminan en la parte externa de una empresa no van a, por ejemplo, yo que estoy pasando a la parte externa de una empresa, yo no, normalmente en la calle yo no uso mis tapones auditivos ni mis orejeras, ¿no? Eso lo utilizo en mi trabajo. Entonces, para eso las municipalidades tienen que asegurarse a través de sus instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Sus planes de monitoreo, cómo es que van a disminuir ese nivel de ruido si es que realmente se ha considerado de que sobrepasan los ECAs. Luego vamos a ver que hay ECAs de ruido para distinta zonificación. Algunos aspectos generales con respecto al ruido, hay que considerar que nosotros como seres humanos, como personas, solamente tenemos un campo de frecuencia que nosotros podemos oír. Este es nuestro campo auditivo humano, que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz o 20 kHz también. Por ejemplo, hay animales como el delfín que van a comunicarse a través de sonidos, que nosotros no lo podemos escuchar, pero entre ellos sí se pueden comunicar porque es a otra frecuencia. Generalmente es a 160.000 Hz o 160 kHz. Algunos perros y gatos, aparte de también oír el campo auditivo humano, también escuchan ciertas frecuencias. Ellos también escuchan a más, a 20, a 40.000 Hz. Por eso es que ellos, cuando hay una onda sísmica que ya está ingresando, digamos, ellos sienten antes que nosotros. Nosotros lo sentimos cuando ya hay una vibración. Ellos no. Ellos pueden ya escuchar la onda sísmica a más capacidad de que nosotros aún no lo podemos escuchar, ¿no? Y otros animales que escuchan en infrasonido, que va desde 0 a 20 Hz, que son algunos topos, algunos elefantes también escuchan en este tipo de frecuencia, de su campo auditivo. También los murciélagos, ¿no? Podemos ver que tienen un alto, digamos, campo auditivo de donde ellos se pueden comunicar. Ahora, también estos límites de 20 a 20.000 Hz no es estricto, ¿no? Porque esto, digamos, sería para una persona que no ha estado expuesta a mucho sonido fuerte y no ha tenido ningún tipo de pérdida de oído, ¿no? También esto va a depender de la edad. Ya a cierta edad no todas las personas escuchan igual, ¿no? Ya su capacidad auditiva va disminuyendo. Y algunas enfermedades, ¿no? Algunas también malformaciones del oído. Pero en lo general, digamos que el espectro audible humano es de 20 a 20.000 Hz. Otros aspectos generales que hay que considerar es que el ruido va a depender de la altura, de la duración, la intensidad y el timbre, ¿no? La altura va a depender de la frecuencia de la onda que se mide en vibraciones por segundos o hertz, que es lo que hemos visto acá en la capacidad del campo auditivo humano. También va a depender de la persistencia de la onda,
Depende de la amplitud de la onda, que se mide en decibelios, que es la unidad que vamos a usar para medir el nivel de sonido, y también va a depender de los armónicos que dan forma a la onda, ¿no? Cada voz humana y cada instrumento musical tiene un timbre característico. Todos no tenemos la misma voz, no tenemos ciertas tonalidades, ¿no? Y eso también es una cualidad del sonido. Otra cualidad del sonido es que las ondas están compuestas por un ciclo completo. ¿Ya? La fluctuación de la presión del aire es llamada frecuencia de onda o longitud de onda. Por ejemplo, esto es lo que vemos acá, toda esta curvatura que se está formando es un ciclo completo de esta longitud de onda. ¿Ya? Y están medidas por ciclos por segundos, lo que conocemos comúnmente como hertz, ¿no? La amplitud de onda, la intensidad, esta es la amplitud, el tamaño de la onda, también se le denomina presión sonora y se mide en decibelios. Entonces, como sabemos, el sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. Así es como se transmite el sonido. Para que el sonido ocurra, ya sabemos, necesita un medio de propagación, ¿no? Puede ser gaseoso, como es el aire, puede ser medio acuoso, medio líquido, como puede ser el agua, y otro medio sólido, como puede ser las paredes, puede ser la madera, etcétera, ¿no? Pero se necesita, digamos, un medio de propagación. Por ejemplo, los que han ido más allá de la Tierra, los astronautas, ellos dicen que no se escucha nada cuando están en el espacio, porque en realidad en el espacio no hay aire, no hay un medio de propagación, por lo tanto no escuchan nada, ¿no? Acá podemos ver cómo es que la onda del sonido se va propagando en este medio que es el agua, ¿no? Acá, bueno, en este caso a través de las paredes o del techo, que viene a ser también un medio sólido, ¿no? El ruido es definida como la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable, ¿no? Esto es lo que lo diferencia, digamos, del sonido. En el entorno ambiental, en lo que nos vamos nosotros a considerar, se define como perturbación del sonido o un tono de sonido no deseado. Asimismo, en el aspecto de la comunicación, se define al ruido como todo sonido interferente en la comunicación entre las personas o en sus actividades. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos gozado con todo el sonido de los claxon cuando estamos, digamos, atrapados en un tránsito, ¿no? A veces los mismos taxistas piensan que por sonar el claxon se va a abrir prácticamente todo el tráfico y ellos van a poder correr felizmente. No es así, hay zonas, generalmente algunas municipalidades, digamos, de San Isidro, Miraflores, tienen carteles donde dice que si sobrepasa o está haciendo sonar el claxon cuando no debería, van a tener multas. ¿Por qué? Porque es una forma también de cuidar a la población de alrededor, de no sentirse dañada y afectada con el ruido que uno puede estar expuesto, porque vamos a ver luego algunas afectaciones del ruido a la salud. Puede generar malestar, estrés, déficit de sueño, ansiedad, etcétera. También afecta a la salud. Algunos parámetros de medición de ruido es la ponderación A, ponderación C y ponderación Z. Como les he comentado, para nosotros poder medir el nivel de ruido, utilizamos ¿qué ponderación? La A, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la ponderación estándar de las frecuencias audibles. Está diseñada para reflejar la respuesta del oído humano al ruido. Como saben de qué frecuencia es la respuesta del oído humano, es de 20 a 20.000 Hz. Entonces, este A está, digamos, hecho para poder hacer la medición en esa frecuencia, ¿no? En ese rango de frecuencia. Y la ponderación A es la ponderación más ampliamente usada y se utiliza para representar la respuesta del oído humano al ruido. Entonces, los resultados de las mediciones realizadas con esta ponderación se muestran en dB, que viene a ser de decibel, y entre paréntesis se pone el A, porque es la ponderación, o simplemente el dBA, ¿no? Así es como nosotros sabemos que ese nivel de ruido está comparado con respecto a lo que sería la respuesta del oído humano. Hay otra ponderación que es la C,
que pone mucho más énfasis a los sonidos de baja frecuencia que la ponderación A, y es esencialmente plana para las frecuencias de 31.5 Hz a 8 kHz. Es un rango bastante amplio. Entonces, los resultados de las mediciones realizadas con esa ponderación también se muestran como dB entre paréntesis C o dBc. Y otra ponderación es la Z. Esta ponderación de frecuencia indica que la respuesta será plana entre 8 Hz a 20 kHz, ¿no? Con una variación no mayor de más o menos 1.5 decibeles. E igual las respuestas a estas mediciones se da en dBz. Pero la que nosotros tenemos que considerar y que también los ECAs de calidad de ruido están hechos son en el dBA, ¿ya? Acá vamos a ver algunos niveles de intensidad de ruido. Por ejemplo, simplemente el susurro, cuando alguien quiere hablar con otra persona sin que nadie escuche, le hablas al oído. Ese nivel de decibeles más o menos es de 30 decibeles, es bastante bajo. 60 decibeles es una conversación normal que uno pudiera tener con un compañero, con un amigo, etcétera. La aspiradora tiene un nivel de decibeles. Acuérdense que todo eso es dBA, ¿ya? Es la aspiradora, tiene un nivel de dBA de 70, el despertador de 80 decibeles, la motosierra de 100 decibeles y un despegue de avión hasta de 120 decibeles. Los ruidos entre 100 y 110 decibeles son denominados umbral tóxico. Es un nivel de ruido bastante alto que puede llegar a ocasionar lesiones del oído medio. Y los ruidos ya que van entre 110 hasta 120 decibeles entran en el denominado umbral del dolor. En este caso ya hay un daño auditivo bastante fuerte al oído. Acá tenemos también algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién sobrepasa los 110, los que ya están en un umbral medio? Son algunas perforadoras eléctricas, 110 decibeles, conciertos, y hay un inicio de dolor. Ustedes cuando, por ejemplo, en la calle estén pasando y estén utilizando un tipo de perforadora eléctrica, un martillo neumático, preferible tápense los oídos con su dedo cuando pasen por esa zona, ¿no? Porque es un dolor, es un nivel de ruido bastante fuerte que les puede afectar. Y eso es lo que les comentaba. ¿Cómo es que se hace la suma de decibeles? Les dije que el decibel es una unidad logarítmica. No lo podemos sumar como 1 más 1, 2. Tiene, digamos, otra forma de realizar esta sumatoria. Pero hay una regla que se puede utilizar para poder hacer esta medición o esa sumatoria de manera más práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos fuentes de sonido que son de igual intensidad, por ejemplo, tengo un nivel de ruido de un martillo neumático de 80 decibeles y tengo una compresora de también 80 decibeles. Si yo quiero saber esta persona que está alrededor de estos dos fuentes de ruido, cuánto es el nivel de ruido total a que va a estar expuesta esta persona, lo que tengo que hacer es simplemente aumentarle 3 decibeles. ¿Ya? Por ejemplo, 80 más 80 sería 83 decibeles a que está expuesto esta persona. ¿Ves? No aplica la adición algebraica normal. Cuando dos valores en decibeles difieren, por ejemplo, hay algunos que difieren son iguales o difieren en 1 decibel, lo que se hace es sumarle, añadirle 3 decibeles al valor mayor. Aquellos que difieren de 2 o 3 decibeles, por ejemplo, uno es de 80 y el otro es de 82 decibeles. ¿Qué es lo que tengo que sumarle? Añadirle 2 decibeles al de mayor valor. Entonces sería la respuesta 84 decibeles. Todo esto en ponderación A. De 4 a 8, por ejemplo, uno es de 70 y el otro es de 78 decibeles. ¿Cuánto tendría que añadirle al mayor? 1 decibel. Entonces el nivel de exposición a que está expuesto esta persona es de, dije 70 y 78, ¿no? Sería 79 decibeles, esa sumatoria. ¿Cuánto sería la suma de 61 decibeles y 58 decibeles? Entonces tengo que hacer la diferencia. ¿Cuánto es 61 menos 58? 3 decibeles. Entonces me voy a este cuadro y que me dice que al sumar tengo que añadirle 2 decibeles al mayor valor. Entonces sería 61 más, en este caso sería 2, sería 63. Acá hay un error, lo voy a corregir de una vez. Acá sería 63 decibeles. Ya está. ¿Cuánto sería la suma de unos equipos que generan 90 y 80 decibeles? Entonces me voy a la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos valores? Es 10 decibeles. Entonces, si difieren en 9 o más, que sería en este caso 10,
al sumar los siguientes valores no hay que añadirle nada, entonces se queda con el mayor valor. ¿Cuánto sería? 90 decibeles a que está expuesto esa persona que se encuentra entre esos dos equipos o dos fuentes de ruido, también se le llama. Hay otro que se llama ley de la distancia, que es que cómo va a ir disminuyendo el nivel de ruido entre la fuente y el receptor a medida que se va alejando de esta fuente. Por ejemplo, yo tengo una fuente de ruido que sería este automóvil, digamos que está sonando el claxon continuamente y ese nivel que emite es de 85 decibeles. Si la persona que está acá se encuentra a 2 metros, primero a 1 metro, va a sentir 85 decibeles. Pero a medida que se va alejando esta persona, por ejemplo, se aleja 2 metros, entonces, ¿cuánto va a disminuir el nivel de ruido? A 79, o sea, ha disminuido 6 decibeles. Se aleja duplicando por cada duplicación. 2 veces el doble de 2 metros, 4 metros. O sea, ahora está a 6 metros. ¿Cuánto se va a disminuir el nivel de ruido? Bueno, tengo que restar este 79, 6 decibeles, sería 73. Ahora se duplica el nivel, la distancia, ya no es de 4, ¿no? En este caso se va a 8. ¿Cuánto va a disminuir? Entonces, si antes era 73, le tengo que restar 6, 67. Y así va a ir disminuyendo continuamente cada vez que se va duplicando la distancia en la cual se encuentra el receptor. Y eso también me ayuda, pues, para algunos controles, ¿no? Que yo quisiera aplicar. Otro aspecto importante que hay que considerar es qué es la contaminación sonora. La contaminación sonora es ya la presencia en el ambiente de niveles de ruido que impliquen molestias, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y el bienestar de la persona, ¿no? Los bienes de cualquier naturaleza que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, acá en esta figura se ve a una persona que está expuesta al tráfico automotor. Algunos están volúmenes altos de sus radios, de sus equipos. Otras personas están vendiendo y utilizan estos megáfonos. En la zona de repente están haciendo trabajos, entonces están utilizando algunos martillos. Otros está cercano, digamos, al aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a afectar la salud de la persona. Y ahora vamos a ver de qué forma también podría afectar, ¿no? Algunas fuentes principales de contaminación sonora o contaminación acústica también que se le llama, es que como hemos visto en la figura anterior puede provenir de diferentes fuentes, ¿no? En este caso puede ser el tráfico automotor o el tráfico automovilístico. En este caso, el principal foco de ruido en las ciudades es el generado por los automóviles. No sé si alguno ha visto cuando está por el centro de Lima o cualquier zona, hay personas del OEFA que están con su chaleco, se les ve, y están haciendo algunas mediciones de nivel de ruido, ¿no? Están con su trípode y con su sonómetro. Están midiendo continuamente porque ellos necesitan saber qué políticas o qué acciones van a implementar para poder disminuir estos niveles de ruido y que puedan afectar en general al medio ambiente, en este caso específicamente más a las personas, ¿no? Por ejemplo, dice, el claxon de un coche produce 90 decibeles y el de un autobús hasta 100 decibeles. Por eso es que uno cuando llega del trabajo, llega de estar en el carro, ha absorbido todo ese ruido, llega a la casa y siente una paz o está totalmente estresado, dependiendo, pues, ¿no? Cómo es que le está afectando en su salud. El tráfico aéreo, el número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior al de coches, pero su impacto es mayor, ya que estos aparatos producen 130 decibeles, es bastante alto. Las obras de construcción, ¿no? Si yo estoy acostado o paso por una zona donde están construyendo un edificio, también esto va a provocar ruido. Por ejemplo, un martillo neumático suena a 110 decibeles. También algunas actividades de ocio, como las discotecas, ¿no? Los bares, ellos también utilizan aparatos de música bastante altos, algunos parlantes bastante fuertes, donde pueden llegar a superar hasta 110 decibeles, ¿no? En este gráfico vamos a ver algunas ciudades más ruidosas del mundo. Por ejemplo, el más ruidoso en promedio es el de Bangladesh. Está a 119 decibeles. Luego sigue el de la India, en la India que es Moradabad, que está a 114 decibeles.
También podemos ver, a ver acá, en Pakistán, a Islamabad, 105 decibeles. Luego tenemos en Vietnam a Ho Chi Minh City, 103 decibeles. Otra vez en Bangladesh también, pero la ciudad de Rishani, 103 decibeles. En Nepal, Kupondole a 100 decibeles. En Nigeria, Ibadan, 101 decibeles. Y Argelia, 100 decibeles. Y también en Canadá, Toronto, 95 decibeles. Algunos daños causados por ruido alto. ¿Qué daños pueden causar? A nivel, vamos a ver, orgánico, a nivel físico, de las personas que están expuestas a niveles altos de ruido. Por ejemplo, si simplemente son susurros, conversaciones bajas que no sobrepasan los 50 decibeles, no vamos a tener molestias, vamos a sentir cierto reposo, cierta tranquilidad, cierta calma. Si es una conversación ya en voz alta que va a afectar, digamos, nuestra concentración, si estamos leyendo un libro, etcétera, ya vamos a tener ciertas molestias, ¿no? Si ya es un nivel de ruido entre 70 por las aglomeraciones, usos de aspiradoras, que va hasta 90, ya la exposición prolongada a más de 90 decibeles causa pérdida gradual de audición. Hay que recordar que esta pérdida de la audición, que se conoce como hipoacusia, es gradual, no es de la noche a la mañana, a menos pues de que haya un accidente, una bomba y uno esté expuesto a ello, pues ya la pérdida es inmediata, ¿no? Se daña definitivamente de una forma más directa el tímpano, pero generalmente la exposición o la pérdida, mejor dicho, gradual es gradual de la audición y no lo notamos. Por eso es importante tener los cuidados necesarios al momento de exponernos a ciertos niveles de ruido. Si ya los niveles por el tráfico intenso llegan desde 100 a más, por ejemplo, perforadoras eléctricas, algunos conciertos, motor de avión o escape de motocicleta, etcétera, dice acá, la exposición regular a más de 110 decibeles por más de un minuto arriesga la pérdida de audición de forma permanente. ¿Ya? Ya cuando sobrepasamos y llegamos al umbral del dolor, que es pasar los 140 decibeles, recuerda que acá todo es dBA, ¿ya? Pasamos 140 decibeles, ya digamos que ya perdemos la audición ya de forma más permanente y de forma, digamos, más directa. Y ya si nosotros hemos estado expuestos a un estruendo, una explosión, un despegue de un cohete sin tener las protecciones adecuadas con respecto al oído, ya perdemos de una forma más directa pues el oído, ¿no? El nivel de audición. Entonces, la mejor manera de proteger los oídos es usar tapones u orejeras especiales cuando se superan los 85 decibeles. Otros daños por ruido alto, muy aparte de perderlo, ¿qué sería? Irritabilidad, algunas alteraciones del sueño, no podemos dormir de forma más placentera, disminuye la agudeza visual, afecta a la visión del color, aumenta la secreción de ciertas hormonas, aumenta la frecuencia respiratoria, hay hipertensión, taquicardia, aumenta la secreción gástrica y motilidad intestinal. Nos afecta en varios sentidos, ¿no? No solamente perdemos de forma gradual o más directa nuestra capacidad auditiva, sino que también nos va a afectar a nivel orgánico. Algunos daños causados por ruido alto tenemos los que son los psicopatológicos, que puede ser una agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, y ante sonidos extremos y constantes también podemos tener gastritis, colitis o incluso infartos. En cuanto al daño psicológico que puede ocasionar el ruido, es provocar ciertos episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en seres humanos como también los animales, también se afectan del ruido. Por ejemplo, lo que hemos pasado nada más puede ser en Navidad, un año nuevo, ¿no? Los animales, como los perros y los gatos, al tener esta, digamos, capacidad auditiva, la frecuencia más amplia con respecto al sonido, ellos son los que se afectan más. Y también hemos visto que hasta ha habido perritos que han muerto por infarto, porque es tan fuerte lo que ellos se sienten expuestos que hasta pueden morir. También afecta este nivel de ruido alto al sueño y la conducta. Un ruido por encima de los 45 decibeles nos va a impedir conciliar el sueño, ¿no? O dormir correctamente.
Recordemos que lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es no exceder los 30 decibeles para poder dormir tranquilamente, ¿no? Y esto puede influir a posteriori también en nuestra conducta, provocando algunos pues, episodios de agresividad o irritabilidad. Eso lo vemos continuamente cuando una persona no duerme bien, generalmente está más irritable, ¿no? Y es porque el cuerpo pues necesita el descanso, el reposo. Por eso cuando veamos los ECAs, vamos a ver que difiere también el ECA, digamos, el ECA comercial o el ECA residencial, va a diferir en 10 decibeles cuando es de día como cuando es de noche, no es lo mismo. También nos va a afectar el nivel de ruido alto a la memoria y la atención. Este nivel de ruido nos puede afectar a nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento. También afecta a la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar, no nos podemos concentrar, nuestra capacidad de retención también se ve afectada. Un dato curioso que es importante es que el oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 decibeles. O sea, no es cuando estamos expuestos a este nivel, digamos, de ruido, que no ha sobrepasado el umbral de dolor o no ha llegado ni a los 110 decibeles, el oído sí se recupera, pero va a necesitar un tiempo bastante alto para poder, digamos, recuperarse. Eh, Ay, perdón, ahí. Algunos daños causados por ruido alto también es que las células que se afectan primero son las que captan frecuencias de 3000 a 6000 Hz. Por eso es que cuando hacen el examen de audiometría, en ese examen lo que se ve es cómo el oído responde a sonidos en determinadas frecuencias. Si, por ejemplo, en el examen ellos pueden observar de que en este rango de frecuencia que ellos han emitido, ¿no? El médico o el que hace el examen ha emitido este nivel y no, ellos no han, por ejemplo, el que está al otro lado, se llama el paciente, digamos, ¿no? No responde a este rango de frecuencia en el cual se ha emitido el sonido, ellos ya pueden determinar que hay una pérdida auditiva, ¿no? Más tarde y se pierden después las que captan entre 250 a 2000 Hz. Cuando la afectación llega a la pérdida de audición de frecuencias bajas, puede ser necesario el uso de audífonos. ¿Ya? Por ejemplo, que hay una persona que está viendo tele, hay dos personas que están viendo la televisión normalmente, ¿no? Entonces hay una en la cual dice, por favor, sube el volumen porque no oigo. Y la otra persona, para él, según su capacidad auditiva, para él sí ya es demasiado alto. Entonces, en este caso podemos ver diferencias de respuestas con respecto a su capacidad auditiva. Podemos determinar de que la persona que está es celeste pues ya tiene un nivel de capacidad auditiva bastante bajo, ¿no? Y el de la persona de roja aún no ha perdido esa capacidad auditiva. Grado de hipoacusia y repercusión a nivel de comunicación. A ver, ¿qué era hipoacusia? Hipoacusia simplemente era la pérdida de audición, ¿ya? Y hay diferentes grados de hipoacusia. Por ejemplo, en una audición normal podemos escuchar de 0 a 25 decibeles. Estamos en un rango adecuado, no tenemos déficit auditivo. Pero cuando ya, digamos, tenemos una pérdida leve y no podemos escuchar en este rango de 25 a 40 decibeles, mejor dicho, si esta persona tiene una pérdida leve de audición y está expuesta a 25 o 40 decibeles, va a tener esta dificultad en la conversación, así sea en voz baja o a distancia. Recuerden que una conversación de voz baja es a 30 decibeles. Entonces, esta persona ya no va a poder oírlo normalmente. Generalmente hemos visto esto con los abuelitos, ¿no? A ellos tienes que hablarle mucho más fuerte, alzar la voz y prácticamente en el oído, porque ya pues tienen una pérdida de audición. Si la pérdida es moderada, cuando hay, digamos, exposición de 40 a 55 decibeles, el déficit auditivo se plasma cuando hay una conversación entre la que se encuentra entre 1 a 1,5 metros. Ya si la pérdida es muy marcada, en 55 a 70 decibeles requiere que se haga una conversación mucho más fuerte. La pérdida severa, su umbral de audición es de 70 a 90 decibeles, es bastante alto. Entonces acá ya hay que hacer una voz fuerte y a 30 centímetros, lo más cerca posible. Y la pérdida profunda es cuando es mayor a 90 decibeles. Oye sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar los sonidos como medio de comunicación. Ya no puede
porque ya no escucha prácticamente esa persona, ¿no? Ya lo único que le queda es utilizar audífonos. Recuerde que la pérdida de la audición no se puede operar, no es como la vista. En la vista siquiera podemos exponernos a una operación de córnea, ya sea por medio láser o cualquier otro tipo, y se puede recuperar la vista. Pero cuando ya pierdes el oído, tu nivel auditivo, ya no se puede recuperar. La única forma es utilizar audífonos. Por eso es importante cuidarse el oído, ¿ya? Hay que evitar exponerse a sonidos muy fuertes. Ahora, ¿quién controla la contaminación sonora en el Perú? Este es un proceso que va a involucrar ciertas instituciones, ya sea a nivel local generalmente las municipalidades, ¿no? Provincial, municipalidades provinciales y nacional, en este caso, el Ministerio del Ambiente a través del OEFA. Cada uno es responsable de tareas diferentes. Las entidades responsables son el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, se encarga de aprobar los secas de ruido y las directrices, ya sean protocolos, para la elaboración de los planes de acción de mejoramiento de la calidad. Acá, este aire, discúlpenme, voy a poner de ruido. Ya está. Luego, las municipalidades, sean provinciales y distritales, colaboran entre ellas para cumplir con las siguientes funciones. También implementan planes de prevención y control de la contaminación sonora. No sé si alguno de ustedes trabajan en industrias, algunas empresas. Si viene la municipalidad, generalmente te va a pedir en algunos casos tu instrumento de gestión ambiental y dependiendo de eso te va a pedir si se ha hecho el monitoreo de ruido. O ellos también pueden venir a hacer el monitoreo de ruido en la parte externa y verificar in situ si te estás excediendo o no de los ECAs de ruido. También se encargan de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para prevenir y controlar la contaminación sonora. Elaborar, establecer y aplicar escala de sanciones. También pueden sancionarte. Dictar normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades comerciales, de servicios y domésticas. ¿Quién controla? Ya seguimos con quién controla. Ahora, el INACAL también es parte de esta estrategia de monitoreo y medición, ya que es la que aprueba las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la medición de ruido. ¿Cuáles eran estos instrumentos para poder medir el ruido? Les dije, era el sonómetro, ¿no? También ellos se encargan de que los que realizan la calibración de estos equipos estén acreditadas con la normativa aplicable. Y el OEFA, como parte de su función de supervisión a entidades de fiscalización ambiental, que son los CEFAS, que vamos a ver la próxima clase, verifica que los gobiernos locales cumplan con esta fiscalización, o sea que las municipalidades distritales cumplan con fiscalizar y brinda constantemente asistencia técnica para el uso de sonómetros. Por ejemplo, cuáles son las características de los equipos que yo debo usar según las características geográficas, mediante la realización de capacitaciones, ¿no? Esto lo realiza el OEFA de forma gratuita. Por ejemplo, ustedes deberían entrar, si no es al LinkedIn o el Instagram de el OEFA, y ellos van dictando cursos eventualmente gratuitos para todos, para cualquier persona que se inscriba, y pueden obtener certificados y eso también les va a ayudar en sus competencias, ¿no? Ahora vamos a ver la normativa ambiental vigente con respecto a los estándares de calidad ambiental para ruido. Esta normativa no se ha actualizado, sigue desde el año 2003, por eso sale 085-2003 PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, antes de que exista el MINAM. El MINAM existe a partir del 2008. La Presidencia del Consejo de Ministros era la que, digamos, dictaba las normativas, ¿no? Esta no se ha actualizado hasta aún y aún sigue vigente. Tenemos los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido por cada zona de aplicación. Por ejemplo, si es una zona de protección especial, digamos, ¿quién podemos considerar esto? Podría ser un parque nacional, un área natural protegida, donde hay ciertos animales, ¿no? Ciertos hábitats específicos, hay que cuidar algún tipo de animal endémico o un animal o una especie que está en proceso de extinción. Entonces, estas zonas de protección especial o que lo hayan determinado, digamos, alguna entidad específica, tiene ciertos valores de ECAS. Para el horario diurno, ya que se considera desde las 7:01 de la mañana hasta las 22 horas, no debe exceder los 50 decibeles. Recuerden que es el A, ¿ya? Siempre es el A.
Y en el horario nocturno va a bajar hasta 10 más, que sería 40 decibeles. Si la zona es residencial, no debe exceder en el horario diurno de los 60 decibeles y en el horario nocturno de 50 decibeles. Si la zona es comercial, no debe exceder los 70 decibeles para horario diurno y 60 decibeles para el horario nocturno. Y si la zona es industrial, no debe exceder los 80 decibeles para el horario diurno y para el horario nocturno los 70 decibeles, ¿no? Y acá está el horario diurno, cuál es el comprendido. Por ejemplo, si estamos en una industria, ¿ya? Y esta empresa tiene, digamos, realiza todas sus actividades las 24 horas, ¿no? Tienen 3 turnos de trabajo. Si ellos tienen un instrumento de gestión ambiental donde les dice que hay que hacer monitoreo de ruido ambiental, se tiene que hacer en horario diurno y en horario nocturno, porque los procesos, las actividades de esa empresa, de esa industria, son las 24 horas. Pero esa es una empresa que solamente sus actividades las realiza de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, en su instrumento de gestión ambiental, si les dice que hay que hacer un monitoreo de ruido ambiental, es solamente se tiene que realizar en el horario diurno. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 de la tarde, que sería 6:01, ya no realizan actividades y no generarían ruido ambiental debido a sus actividades, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. Algunos, digamos, consideraciones que nos dan en la normativa. ¿A qué se considera zona industrial? Es un área autorizada por el gobierno local. Recuerden que las municipalidades distritales son las que te van a otorgar qué tipo de zonificación es ese lugar, ¿no? Autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales. Acá hemos tenido bastantes problemas con respecto a la zonificación. ¿Por qué? A ver, en la avenida Venezuela, no sé si conocen, la que está cercana a la Universidad de San Marcos, hay bastantes industrias, ¿no? Está ahí Donofrio, está Molitalia, al frente estaba la empresa que era de Polistel y muchas más, varias empresas. Entonces, ¿qué pasó? En los años, si no tengo conocimiento, eh, a partir del año 80, 90, por ahí, donde ya digamos que la zona fue creciendo, vinieron más familias y digamos que comenzaron a construir lugares habitables, ya no solamente industrias, sino casas para que la gente viva. Ya para el año 2010 hubo problemas en la zona de Molitalia, porque esa zona antes era industrial, pero la municipalidad, bueno, pues como hubo crecida de población, ¿no? Y también para que voten por ciertos candidatos, consideraron que ya no iba a ser industrial, sino que a la espalda de la industria iba a ser una zona residencial. ¿Y qué pasó ahora cuando se tenía que hacer el monitoreo de ruido en esa zona? ¿No? Digamos que la empresa, en este caso Molitalia, a la espalda de esa empresa había una casa. Entonces, ellos, como es una industria, utilizan pues equipos que generan ruido. Hubo ahí un conflicto, recuerdo, porque en el año 2018 más o menos, se comenzó a hacer los monitoreos a esta empresa, Molitalia. ¿Por qué? Porque había habido denuncias de las personas que vivían alrededor diciendo que esa empresa generaba mucho ruido. Pero recordemos que la industria estuvo antes. La zona industrial fue, digamos, el gobierno local, la municipalidad autorizó que sea una zonificación industrial, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio de zonificación y la que se le perjudicada, pues, fue la industria, ¿no? En este caso creo que ya están rematando ese local, porque ellos tienen otro local que se encuentra en Los Olivos. Ahí tienen digamos, la industria donde realizan galletas, algunos dulces, pero eso es lo que afecta, pues, cuando la municipalidad, por querer agradar a los vecinos y poder, digamos, tener más votos, cambian la zonificación sin considerar a la industria que ya estaba antes ahí, ¿no? Zona residencial es área autorizada por el gobierno local correspondiente también. Todo esto, toda la zonificación lo autoriza los gobiernos locales, que son las municipalidades, ¿no? Y ellos determinan que esa zona va a ser simplemente para viviendas o residencias que permitan la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales.
Luego tenemos la zona comercial, que es área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades comerciales y de servicios. Zona de protección especial es aquella de alta sensibilidad acústica que comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido. También se consideran, mira, establecimientos de salud, establecimientos educativos, asilos y orfanatos. Zonas mixtas son áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir, residencial, comercial. En este caso, lo que les decía de, digamos, la empresa Molitalia, una zona en la parte de la Venezuela era industrial y la parte de la espalda era residencial. ¿Qué considero yo al momento de realizar el monitoreo? Gana, digamos así, la que de Sueca es mucho más, digamos, más alto, ¿no? O más bajo en este caso. Entonces ganaría el residencial. Y algunas zonas críticas de contaminación sonora son aquellas zonas que sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 decibeles. Ahora vamos a ver cuál es el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental. Fue dado en el año 2013, aún sigue vigente también, no ha habido ninguna actualización. Es la que nos va a determinar cómo es que tenemos que realizar el monitoreo de calidad de ruido. Es ese instrumento que me permite establecer qué metodología voy a usar, qué técnica, qué procedimiento, ¿no? Y los resultados obtenidos de esta medición los tengo que comparar o van a poder ser comparados con los ECAs de ruido vigentes, ¿no? Si yo cumplo la forma correcta de medición, ese nivel que estoy midiendo con mi instrumento, que sería el sonómetro, lo voy a poder comparar con el ECA, ¿no? Y voy a poder determinar si estoy contaminando acústicamente o no. Como ya les había comentado, el sonómetro es ese instrumento que me sirve para poder realizar este tipo de medición, ¿no? Y este sonómetro no es que yo lo compro en cualquier lado y ya está, ¿no? Lo uso y el valor que me da simplemente lo comparo, no. El sonómetro tiene que cumplir con ciertos requisitos que van a estar especificados en una normativa. ¿Ya? Y en cuanto a los filtros de una y un tercio de octava, también deben cumplir con los requisitos de la ISO, de una ISO vigente. Los sonómetros que son utilizados para medir el nivel de presión sonora ambiental son los de clase 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una precisión y exactitud bastante buena, bastante adecuada para hacer monitoreo de ruido ambiental. Sonómetros de clase 1 operan desde menos 10 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. ¿Por qué es importante conocer cuál es la temperatura de operación? Recuerden que el monitoreo de ruido ambiental no solamente se hace en Lima, ¿no? También se hace en otros lugares donde tienen diferentes características geográficas. Por ejemplo, si se hace una medición en Puno y están a menos 12, menos 13 grados centígrados, no sirve ese sonómetro para hacer esa medición. Por eso es importante saber cuál es el rango de medición con respecto a la temperatura. Y también incertidumbre, ¿no? Que debe ser de más o menos 0,7 decibeles. El de clase 0 es la que se utiliza en los laboratorios para obtener niveles de referencia. Los de clase 1 me va a permitir el trabajo de campo con precisión, es el que se recomienda para hacer el monitoreo de ruido ambiental. El de clase 2 me permite realizar mediciones generales en los trabajos en campo. Generalmente el de clase 2 es permitido usar para monitoreos de ruido ocupacional. Y el de clase 3 es el menos preciso y solo permite realizar mediciones aproximadas, por lo que solo se utiliza para realizar reconocimientos. No me sirve el de clase 3 para hacer mediciones de ruido cuando yo quiero comparar con algún tipo de normativa. Solamente me sirve para realizar un tipo de reconocimiento nada más. Algunos componentes del sonómetro que tenemos, por ejemplo, acá ven el sonómetro. Esta parte es la pantalla donde se va a poder observar el nivel de ruido que se está midiendo, ¿no? Y este es, digamos, el tiempo de integración y yo voy a poder ver según la respuesta de este sonómetro. Algunos son de 1 segundo, otros son de 30 segundos, otros por minuto. ¿Cómo es que va, digamos, se va realizando la medición? Voy a ver algunos picos de ruido. Acá también tengo los botones que me van a poder permitir hacer el control o programar para yo realizar la medición adecuadamente. Generalmente se programa para 15 minutos el monitoreo de ruido ambiental. También tengo acá en el sonómetro, tengo el micrófono, que es el que va a captar
va a captar todo el ruido ambiental, ¿no? Esta es la cápsula del micrófono y este es el preamplificador. ¿Mm? También tiene esta parte donde se va a poder colocar, digamos, montar en un trípode, ¿no? Algunos accesorios que se requieren es la pantalla antiviento. ¿Ven esta bolita que tiene acá? El que está encima del micrófono. Esta es la pantalla antiviento. ¿Para qué me sirve la pantalla antiviento? Me sirve porque el viento, ¿no? Viene de distintas direcciones a distintas velocidades. Si no tiene esta pantalla, va a hacer que el momento que yo haga la medición directamente, sin tener esa pantalla, no sea una medición adecuada. En cambio, esta pantalla va a permitir que el sonido, el viento que venga y entre, se vaya dispersando y el nivel, ya el sonido que llegue al micrófono llegue de una forma más limpia, más adecuada. Requiere también un trípode, cable de extensión para el micrófono, un medidor portátil de velocidad de viento, también de humedad y temperatura, el GPS para poder determinar los puntos de monitoreo que han sido determinados en el plan de monitoreo. Hay que tomar fotografías también del área de estudio, que área es la que yo estoy realizando la medición, de zona comercial, zona industrial, zona residencial, hay alto, tránsito vehicular, etcétera, ¿no? Baterías y pilas de reserva, porque estos instrumentos generalmente trabajan con baterías o pilas, ¿no? Alguna linterna si la medición va a ser de noche. Cuaderno de notas para registrar datos acústicos y no acústicos. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que es una persona de una municipalidad, ¿no? Que está realizando la medición de ruido ambiental. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento de medición de los niveles de presión sonora, que también son conocidos como el NPS o el nivel de ruido. En primer lugar, hay que hacer una verificación del instrumento antes de las mediciones. El sonómetro debe estar en condiciones óptimas para poder utilizarlo para realizar estas mediciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que inspeccionar que el instrumento esté correcto, descartar posibles daños físicos, principalmente el micrófono. El micrófono hay que cuidarlo de una manera bastante adecuada. Generalmente el sonómetro viene en un maletín portátil donde va a tener ciertos lugares específicos para poder colocar las partes de este instrumento. Hay que verificar la condición de la batería, porque si voy a hacer un monitoreo largo, entonces tengo que considerar que tengo que tener dos cambios probablemente, tanto del sonómetro y del calibrador. Verificar que los instrumentos estén dentro del periodo de calibración, ¿no? Generalmente el periodo de calibración del instrumento es de 1 año. Poner en funcionamiento el equipo antes de llevarlo a campo, hay que prenderlo y apagarlo, verificar que realmente esté en las condiciones adecuadas. Verificar que la fecha y la hora del sonómetro estén correctamente ajustadas. ¿Y por qué? Porque a veces estos sonómetros vienen con un equipo que va a poder imprimir esa pantalla. Yo voy a poder tener registros, ¿no? Con una hora y fecha correcta. Realizar una verificación acústica con un calibrador y operar el equipo en zonas de elevadas temperaturas y humedad, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Hay que recordar que algunos instrumentos, algunos sonómetros, van a operar en cierto rango de temperatura. Y yo tengo que considerar en qué lugar voy a realizar ese monitoreo y si ese instrumento va a ser el adecuado. Luego de eso, tengo que diseñar el plan de monitoreo, definir cuál es mi objetivo. De repente, como empresa, yo quiero definir, mi objetivo es establecer o poder medir si la empresa está cumpliendo con los estándares de calidad ambiental de ruido. Pero si, digamos, es una municipalidad y está haciendo el monitoreo de ruido en el parque automotor en la zona externa, para ellos su objetivo será definir cuál es el nivel de ruido para aplicar medidas de control, ¿no? Etcétera. Hay diferentes objetivos dependiendo del monitoreo o digamos, de la empresa o la persona que esté realizando ese monitoreo de ruido. Hay que ubicar los puntos de monitoreo. Primero, determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear según la zonificación ECA. ¿Dónde puedo ver esto? Pues me voy a los planos que tienen las municipalidades y ahí van a determinar la zonificación, ¿no? Considerar la dirección del viento, debido a que a través de este se da la propagación del ruido. Recuerden que para que el ruido se propague necesita un medio, ¿no? En este caso, generalmente va a ser el viento, porque el monitoreo va a ser en la parte externa. Dentro de cada zona, seleccionar las áreas según la fuente generadora de ruido. Por ejemplo, digamos que es la municipalidad,
¿ya? Y en la municipalidad, digamos que hay una zona que hay una discoteca, hay otro lado que hay alto tránsito vehicular automotor, en otra zona hay una empresa que genera mucho ruido, entonces yo tengo que determinar cuáles son los lugares donde yo voy a hacer el monitoreo de ruido dependiendo de esa fuente generadora. Selecciono los puntos indicando con las coordenadas y dichos puntos se localizarán considerando la fuente emisora y la ubicación del receptor. Ahora vamos a ver cómo es que se ubica el sonómetro dependiendo de dónde se encuentra el receptor. Y describir el área, ¿no? Una hoja de campo. Pues definimos la zona es de industrial debido a que hay empresas que realizan ciertas actividades, etcétera. Definirla. Ahora vamos a ver en este caso, ¿qué podemos observar? Que la fuente generadora es la industria. ¿Ya? La industria pues tiene, digamos, compresoras, lo que fuere, cualquier equipo que una bomba también puede ser, que me emite ruido. Entonces, ¿qué me dice el protocolo de calidad de ruido, de medición de ruido? Que yo debo colocar el sonómetro a una distancia de 3 metros del lindero de la industria. ¿Ya? Yo lo coloco a 3 metros, el sonómetro, y ahí es donde yo puedo realizar, digamos, mi medición. Durante la medición, el personal no debe interponerse en ningún momento entre la fuente sonora y el micrófono. La persona que está realizando la medición no se puede colocar acá en el medio, ¿no? Tiene que estar atrás, acá. Y procurar permanecer a distancias mayores a 0,5 metros detrás y a 0,5 metros al costado del micrófono. Tampoco, a 0,5 metros. Acá se podría colocar la persona. Ahora, ¿por qué se dice del lindero? Porque puede ser, y he visto empresas que generan bastante ruido, pero que su parte, digamos, productiva solamente está hasta esta parte, digamos, hasta el primer pico. Todo esto es un espacio abierto donde acá está la garita y acá está el lindero. Y así ellos, a través de la distancia, pueden minimizar el nivel de ruido. Entonces, cuando ya se hace la medición en la parte externa a 3 metros, se observa que el nivel de ruido ambiental está por debajo del ECA, ¿no? ¿Cuánto era el ECA de ruido para industria? De diurno era de 80 decibeles y en nocturno era de 70 decibeles. Así es como se coloca el sonómetro. Hay que recordar que no hay que estar pegado, ¿no? Siempre a una distancia de 0,5 metros para poder evitar apantallar al momento de realizar la medición. Otro caso, como yo voy a colocar el sonómetro, es cuando existe un agente directamente afectado. El punto de monitoreo se ubicará a máximo 3 metros del lindero del predio del receptor afectado. Por ejemplo, en este caso dan el ejemplo de una discoteca que es la fuente emisora de ruido. A una distancia, digamos a 10 metros, a 15 o puede ser a 6, se encuentra la casa de una persona, ¿no? La vivienda de una persona y interiormente hay alguien que está afectado. En este caso me pasó para el caso de cuando hice el monitoreo de ruido ambiental para Molitalia. Este era el lindero, digamos, de la industria de Molitalia y la casa de la persona estaba pasando la avenida nada más, ¿no? Que había una avenida y que estaba la casa de una persona. Y ellos decían de que habían personas ancianas que no podían dormir en la noche porque el ruido de la bomba, del equipo que utilizaban era muy fuerte. Entonces se hizo la medición, ¿no? Y efectivamente sí sobrepasaba el ECA para horario nocturno. Entonces, la empresa, como su plan de acción, lo que tuvo que hacer es mover ese equipo a una zona más pegada a la parte industrial. Y así, digamos, que se pudo cumplir que no excedía los secas de ruido en horario nocturno, porque esto recuerden que era zona ya residencial, que habían bastantes casas. Entonces, en este caso lo que se hace es, acá tenemos el receptor al afectado y yo coloco mi sonómetro a 3 metros del afectado, del receptor. Coloco mi sonómetro siempre apuntando el micrófono a la fuente emisora, ¿no? Que en este caso en el gráfico es la discoteca. Y así es como se coloca el sonómetro en ese caso. Hay un caso 3 para el caso de fuentes vehiculares. El punto se ubicará en el límite de la calzada, ¿no? O sea, por ejemplo, eso lo realizan bastante las municipalidades, el OEFA, ¿no? Cuando quieren medir el nivel de ruido de una ciudad debido al parque automotor, lo que hacen es colocar el sonómetro al filo de la acera, de la vereda, y siempre apuntando
directamente a la fuente emisora, que en este caso sería el taxi, el vehículo, ¿no? Y hay otro cuarto caso para poder colocar el sonómetro de una manera adecuada. En este caso es cuando se presentan superficies reflectantes. ¿Qué es una superficie reflectante? Puede ser un muro, pues, ¿no? Pero no es el muro de la empresa, sino es un muro cualquiera que está colocado ahí. Entonces lo que se hace es, se mide en primer lugar la distancia entre la fuente sonora, que puede ser una industria, lo que fuere, hasta la superficie reflectante, digamos que mide X, y donde yo coloco el sonómetro, voy a colocar 2 veces esta distancia, 2X, siempre apuntando a la fuente sonora. Y ahí colocaría el sonómetro. En este caso, si X vale 5 metros, digamos que se encuentra la fuente sonora con respecto a la superficie reflectante, a 10 metros de esa superficie reflectante tendría que colocar mi sonómetro, ¿no? Y siempre recuerden que deben pararse alejado a 0,5 metros del sonómetro para evitar apantallar el equipo, ¿ya? Eso sería, digamos, todos los casos como es que se debería colocar el sonómetro al momento de realizar la medición de ruido. Ahora hay que ver cómo coloco el sonómetro con respecto al trípode o la altura del piso, ¿no? De donde yo estoy realizando la medición. En este caso, esta persona no es forma adecuada y correcta de que se coloque al momento de realizar toda la medición, ¿no? Solamente así es adecuado cuando voy a programar el sonómetro, el tiempo de integración de 15 minutos y de ahí me alejo a 0,5 metros como ya lo hemos visto. Entonces lo que tenemos que hacer al momento de instalar el sonómetro en el trípode, como ven acá hay un trípode, es que este trípode, o mejor dicho, el sonómetro debe estar a 1,5 metros sobre el piso, ¿no? Para eso el trípode tiene también como regular esa distancia. Si no es posible ubicar el sonómetro a 3 metros, como habíamos visto en el primer caso, para minimizar la influencia de las reflexiones de una pared o barrera, se puede poner a una menor distancia entre 0,5 a 2. Luego se realizarán las correcciones por reflexiones. En zonas residenciales de varios pisos, la ubicación del sonómetro, del micrófono, del sonómetro debe encontrarse a una altura de 4 a 5 metros. El responsable de la medición deberá ubicarse siempre detrás del sonómetro y a una distancia no menor a 0,5 metros, de tal manera que debe evitar el apantallamiento, ¿no? Como ya lo hemos visto en la anterior, en los anteriores casos. Esta es la forma adecuada. Hay un ángulo de inclinación también, cómo se debe colocar el sonómetro apuntando a la fuente generadora. Como hemos dicho, de 1,5 metros más o menos 0,10 metros. Lo que se debe hacer es la persona, como ven acá, debe ubicarse a 0,5 metros y el ángulo de inclinación del sonómetro con respecto a la horizontal o con respecto al piso, el adecuado es entre 30 grados a 45 grados de inclinación, lo que le va a permitir al operador el poder hacer registro de los resultados, ¿no? Siempre evitando el reflejo de la luz solar sobre la pantalla del sonómetro. Ahora, hay que desistir de la medición si hay fenómenos adversos que generen ruido. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la sierra haciendo un monitoreo de ruido ambiental y comienza a caer granizo. El granizo, saben ustedes, que choca con algo y suena fuerte. Choca con tu casco, choca con el piso, contra, digamos, puede ser un techo que no, que es de fierro, de calamina. Entonces, el ruido ya no va a ser debido a, digamos, a una industria específica, a una actividad específica, sino va a ser debido al granizo que está chocando contra estas superficies. Entonces, tenemos que desistir de hacer esa medición. También cuando hay lluvia, cuando hay truenos, etcétera, ¿no? Saben que la geografía del país es bastante variada y va a determinar del lugar donde yo estoy realizando mi monitoreo. Antes de iniciar la medición, hay que verificar que el sonómetro esté en ponderación A. Que recuerden, ya les dije que esta ponderación es la que refleja cómo sería la respuesta del oído humano a ese ruido. Y el modo es el slow, el lento, ¿no? Y para el caso del tránsito automotor, también se utiliza ponderación A, pero el modo sería fast. Esta sería, digamos, la forma correcta, cómo se realizaría la instalación del sonómetro y la medición del ruido ambiental. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer alguna ya gestión de datos? Ya hice mi monitoreo, ya coloqué la información
digamos, en un formato establecido, ¿no? Un formato de campo. Por cada monitoreo yo tengo que incluir esta información. Ubicación exacta del punto de monitoreo. ¿Cómo puedo obtener esa información exacta? Número uno, con las coordenadas UTM que me da el GPS, ¿no? Con eso no hay, digamos, ningún tipo de equivocación donde se encuentra ubicado específicamente ese punto. Y luego voy a ir determinando los alrededores, ¿no? Por ejemplo, puede ser la avenida, no sé, pues Ricardo Palma, crucé con la avenida tal, o al frente, lado derecho de la empresa Industria Universal Textil o Industria Molitalia, etcétera. Doy más información del lugar donde yo estoy realizando el monitoreo. Luego tengo que colocar qué zonificación es dicho punto, de acuerdo al ECA. ¿Y esto de dónde lo obtengo? Le dije que lo obtenemos de los planos que nos brinda la municipalidad, que se pueden encontrar en PDF, ¿ah? En Google, no hay ningún problema en ese caso. Ubico. ¿Qué tipo de zonificación es? Zonificación residencial, industrial, comercial, etcétera. ¿Cuál es el tipo de fuente generadora del ruido y la descripción de la misma? Puede ser actividades de la industria de papel, o puede ser también, se encuentra al costado de una compresora o un horno, etcétera, ¿no? Tengo que describir cuál es la fuente generadora de ruido. Si estoy haciendo un monitoreo en la parte externa, digamos, para el parque automotor, tendría que poner, ¿no? ¿Cuál es mi fuente generadora del ruido? Pues, automóviles, claxon, especificar un poco más, ¿no? Croquis de ubicación de la fuente y del punto de monitoreo. Ahí deberá señalarse las distancias entre los puntos de medición y entre estos y otras superficies. Identificación de otras fuentes emisoras de ruido que influyan en la medición. Deberá especificarse su origen y características. Por ejemplo, yo estoy realizando el monitoreo de ruido en la parte externa de una empresa, pero justo en ese momento pasa un camión que prende su claxon y me genera un alto ruido, un pico fuerte. Entonces yo tengo que colocar ahí a mis observaciones, ¿no? Otra fuente generadora de ruido fue el claxon de lo que fuere, ¿no? Entonces, generalmente tengo que estar con la cámara a la mano para poder evidenciar ello, tomar fotografías. Valores de ruido obtenidos, el LAEQ, que es el nivel de ruido equivalente en ponderación A. También es importante tomar los límites máximos y los mínimos. Generalmente el sonómetro te va a salir el equivalente, que es el integrado en el tiempo de integración de 15 minutos, el máximo y el valor mínimo, ¿no? Y eso también me va a poder ayudar a tomar ciertos controles. Hora y fecha de la medición, identificación del sonómetro utilizado y su calibración en laboratorio y en campo y la descripción del entorno ambiental. Esta información es importante para yo poder luego realizar mi informe. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto al monitoreo de ruido ambiental. ¿Alguna consulta? Por favor, a todas aquellas personas que vayan a realizar las consultas pueden levantar su mano. Gracias, Manuel. También pueden realizar sus consultas a través del chat o si no, levantar la mano, ¿no? Creo que no hay ninguna consulta, ingeniera. Creo que todo ha quedado muy claro. Está bien, muchas gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos el día de hoy por esta ponencia. Hay una consulta, ingeniera. ¿Cuántas veces es recomendado realizar un monitoreo? Mire, eso va a depender del instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente. Puede ser en ese caso el MINAM, puede ser el Ministerio de Transportes, etcétera. Generalmente voy a decirlo porque no siempre es así. Para los que son industrias, su IGA lo que dice es realizar el monitoreo 2 veces al año y específicamente en momentos en que la industria esté en su capacidad normal de trabajo, ¿no? Ponte que hay una
Siempre hay temporadas más altas que otras. Entonces se recomienda hacer en temporadas altas. Y cuando es, por ejemplo, industria, sector hidrocarburos, se recomienda según su IGA trimestralmente, o sea, 4 veces al año, ¿no? Y siempre en temporadas más altas. En este caso, el OEFA pues, puede realizarlo cuantas veces ellos quieran, ¿no? Dependiendo, si ha habido una denuncia, el OEFA, en respuesta a esa denuncia, va a realizar el monitoreo para evidenciar in situ que realmente se esté excediendo esos secas, ¿no? También en ese caso. Una consulta más en los mensajes. A ver, ¿es recomendable utilizar audífonos? Porque esta pregunta lo realiza Esmeralda. Audífonos entiendo que son los que se utilizan para escuchar música, imagino, ¿no? En este caso, cuando yo he pasado mi examen de audiometría, el médico ocupacional o el médico, ellos me han dicho, por ejemplo, de que no es recomendable usar los audífonos, pero los que van directamente se introducen al oído. Es mejor utilizar los que son del tipo orejeras, porque así el ruido va entrando poco al oído interno, ¿no? Y siempre no a tan alto volumen. Eso es lo que a mí me han recomendado, ¿no? Los médicos, digamos. A ver, voy a responder esa pregunta que dice, si se realizó un monitoreo con un sonómetro de tipo 2, tengo que validar los datos con un tipo 1. En este caso, no es recomendable, según la normativa, no te van a aceptar, te van a observar y te van a decir de que no has realizado monitoreo de ruido ambiental cuando haces con uno de clase 2, porque ya la norma misma te dice de que tienes que realizarlo con uno de clase 1. Entonces, si la norma te lo dice, lo tienes que realizar tal cual te dice la norma, para que el OEFA no te observe. Porque si te observe para ellos es como si no lo hubieras realizado y eres, digamos, pausible de sanción. Creo que ahora sí ya no hay más consultas, ingeniera, ni por el chat, y tampoco han levantado la mano. Hay una persona, Dilmer, por favor, le habilitamos a Dilmer Dante. Sí, buenas noches. Algo puntual, nomás quisiera consultar con la ingeniera sobre el monitoreo de vibraciones que se hace dentro de las operaciones mineras. ¿Cómo se efectúa este tipo de monitoreos? Vibraciones es de tipo ocupacional, monitoreo ocupacional. Hay uno que realiza el osinermin que no tiene que ver ya con ruido ambiental, eso tiene otra normativa. ¿Alguna otra consulta, sino ya para dar por culminada esta sesión? Una consulta más, a ver. Para realizar un monitoreo para el cumplimiento de un plan de monitoreo, un instrumento de gestión ambiental, ¿es necesario que lo realice un laboratorio acreditado? Sí es necesario que lo realice. Ujú. No necesariamente tiene que ser un laboratorio acreditado con la 17025. También puede ser un organismo de inspección, se le llama, que esté acreditado con la 17020. Pero sí o sí debe utilizar el instrumento que es el sonómetro que esté calibrado, ¿no? Con una, digamos, con un laboratorio acreditado, ¿no? La 17025. Sí, sí es importante que lo realice digamos que un organismo, una empresa, una consultora, un laboratorio que esté acreditado, porque si no, el OEFA también te lo observa y es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Porque, ¿qué digamos, avala que el laboratorio o la empresa esté acreditada?
de que estás realizando la medición según lo que te dice el protocolo, según lo que te dice la norma adecuada y que ese valor que tú estás obteniendo, siguiendo lo que te dice el protocolo, te va a servir para poder compararlo con el ECA, te da esa seguridad. Si no lo realizas con un laboratorio o una empresa que esté acreditada, nadie me asegura que ese valor es el adecuado, es el correcto y que no puedo aplicar mis medidas pues de control adecuadas, ¿no? Por eso es importante que sí esté acreditado. Gracias, ingeniera. Le agradecemos el día de hoy por su participación, por esta ponencia, a todos nuestros participantes. Esta sesión ha sido de mucho aprendizaje para cada uno de ellos, esperando que pues les haya servido toda esta información brindada, ya que es muy, muy importante, ¿no? Le agradecemos, ingeniera, una vez más por esta sesión. Se ha notado, se ha evidenciado que todos nuestros participantes pues están eh, satisfechos, conformes, ¿no? Con la información brindada el día de hoy. También le agradecemos a todos nuestros participantes por estar aquí presentes, por el compromiso que están aquí sesión a sesión, aprendiendo de usted, ¿no? De este curso, realizando sus consultas, preguntas, que es lo más importante. Voy a Muchas compartir. gracias. Gracias, ingeniero. Voy a compartir ya para culminar, por favor, un momento. Vamos a compartir. Recordarles, ¿no? Que la evaluación es el día viernes, la tercera evaluación y la sexta clase, ¿no? El día viernes 16 de febrero es la evaluación, va a estar habilitada por 24 horas, por favor. A aquellas personas que están ingresando a la evaluación, por favor, registrar bien sus datos, ¿no? Al momento del registro, fíjense, ahí un ratito, se toman un minutito de observar sus datos, que estén bien ingresados, ya que a veces hay un dígito mal, y a veces en el reporte de notas ya les hace difícil encontrar. Por eso es muy importante que revisen sus datos, ¿ya? Ya sería nuestra tercera evaluación. Nuestra próxima clase es el 16. Ya estaríamos culminando el día viernes con la tercera semana del curso. Sin más preámbulos, ya vamos a realizar la fotografía respectiva. Por favor, les voy a solicitar que puedan prender su cámara para poder hacer las capturas del caso. Dani, gracias. Gracias, Junior, Jesús, Ronald, Pablo, alguien que tiene nombre de Toshiba, de la laptop, Carol, Lida, Joana, Gladys, Melvin, Luz, Rivera, Valeria. A ver, a la voz de tres en interno me apoyan. 1, 2 y 3. Gracias, gracias Manuel, gracias a todos. Buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. Gracias.